Hola amigos, mi nombre es Joy y gracias por estar aquí en este podcast Palabras que Unen y vamos a estar hablando en este primer tema sobre la comunicación. Vamos a estar ayudándonos a lograr obtener una comunicación saludable bajo principios bíblicos y también teniendo herramientas muy productivas. Y pues bueno, eh, para hablar sobre comunicación necesitamos entender sus fundamentos, ¿no? Y antes de esto, me encantaría un poco en enfatizar qué es la comunicación. Y sin duda es un proceso. Es un proceso por el medio el cual comunicamos o transmitimos un mensaje, ya sea de manera verbal, de manera no verbal. Es un estímulo el cual nosotros queremos lograr obtener un impacto a la parte del receptor, quien nos está escuchando en esta onda de la comunicación, ¿no? Y pues bueno, nosotros sin duda somos unos seres sociables por naturaleza. Estamos creados para comunicar. Nuestro Dios, quien nos creó, prácticamente a Él le encanta que tú y yo estemos teniendo comunicación directamente con Él, ¿no? ¿Y cómo lo obtenemos? Pues a base de la oración, a base de estar teniendo esa comunicación con Él por medio de la oración. Y pues bueno, en todo tiempo, sin duda, estamos comunicando y es muy vital que entre dos o un grupo de personas exista la comunicación. Es vital, es súper importante. Y me encanta porque en mi clase de estrategias de la comunicación pude comprender, pude visualizar, pude observar que comunicar debe de ser un no negociable. Todo el tiempo necesitamos estar transmitiendo mensajes y esto es importantísimo. O sea, esto no se negocia. Es importante que yo en mi relación personal, en el trabajo, laboral, social con mis vecinos, pueda tener esta parte de comunicación, ¿no? Entonces es algo que aprendí y es algo que dejó marcado mi corazón. Eh, no puede ser negociable la comunicación, ¿no? Y estamos leyendo un libro de Sonia González. Su libro se llama El ABC de la comunicación efectiva y me gusta que ella dice que informar y comunicar no son lo mismo. Y yo lo pensaba y decía, ¿cómo no? O sea, yo creería que si estoy informando, pues estoy comunicando, pero no. Ella explica, te recomiendo que lo compres, lo puedas bajar en una plataforma y lo puedas leer, pero es increíble cómo ella hace esta explicación entre informar y comunicación y la verdad es que está muy padre. Por ejemplo, informar, ella dice que es darnos a enterar sin tener un impacto. Solo se limita a pasar unos datos sin generar un impacto en la vida de la persona que nos está escuchando, ¿no? Y sin duda, esta onda de informar es algo que nosotros hacemos constantemente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo en mi casa puedo estar informando a mi familia a través de darles unas indicaciones, a través de cómo hacer ciertas cosas para que ellos puedan tener unas muy buenas tareas dentro de casa y pues nos alineemos como familia y poder hacer bien las cosas dentro de nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy informando a ellos, les estoy dando una indicación, pero no les estoy comunicando, les estoy dando una información de cómo quiero que se hagan las cosas. La otra es de que ella dice que comunicar va más allá, nos motiva y promueve a algo mejor. Sin duda el comunicar nos genera una reflexión, quedando influenciados a un cambio para mejor, ¿no? Y eso es sumamente importante porque es algo que mi esposo y yo hemos tratado como de llevar a cabo dentro de, en primera, de nuestro matrimonio, ¿no? Hemos trabajado constantemente para que esto suceda, siendo en mi caso una esposa que transmite desde la verdad, que abre mi corazón sin miedo a ser a lo mejor enjuiciada o a recibir una crítica de parte de él. Y aun si recibo una crítica, siempre va a ser constructiva, no va a ser algo que me lastime, ¿no? Pero yo sí he aprendido a ser esa esposa que transmite con la verdad. Hablar con mi esposo es algo que en lo particular yo disfruto mucho.
es algo que me gusta, es algo que me hace conocerlo, que me hace también que él sepa quién soy, cómo estoy, cómo me siento, ¿no? Y la verdad es que pues los dos tratamos de alinearnos en esa comunicación para modelar realmente lo que Dios quiere dentro de nuestro matrimonio para con nuestros hijos, ¿no? Y sin duda queremos ser de influencia saludable a través de ellos, a través de lo que hacemos para ellos, ¿no? Y bueno, al final creo que he entendido que esto no ha sido fácil, ha sido parte de querer ser intencional. Hemos tenido que, pues, a atrevernos a expresar más allá de lo que a lo mejor yo supondría que él ya sabe o viceversa. Entonces nos hemos atrevido. Sin duda tuvimos complicaciones, no es nada fácil, pero sí se puede, ¿no? Entonces, como personas individuales, realmente estamos impactando a nuestros hijos. Yo deseo ser esa persona que impacte a mi hija, que ella vea en mí un modelo conforme a la voluntad de Dios para ser una esposa, para ser una mamá, mi esposo de igual forma. Entonces, pues juntos vamos comunicando de la mano de Dios, ¿no? Y se nos hace más sencillo cuando involucramos a Dios en esta comunicación. Pues bueno, existen fundamentos. Existen fundamentos y elementos de la comunicación. Y en una comunicación siempre va a haber un emisor, quien es quien da el mensaje, eh, el mensaje, que es lo que yo le voy a transmitir en este caso, por ejemplo, a mi esposo, lo que yo quiero que él sepa, cómo en el canal, qué le voy a comunicar por medio, cómo le voy a mandar esa comunicación, ¿no? A través de un mensaje, a través de una charla, a través de una carta. Ese va a ser el canal de cómo yo le voy a transmitir mi mensaje. El código. También la parte de los fundamentos de una comunicación es un código. Tanto el emisor como el receptor debemos de interpretar ese mensaje, ¿no? Yo si se lo estoy dando de una forma escrita a mi esposo, probablemente a lo mejor él me lo regrese de igual forma a través de un texto, ¿no? Ese sería nuestro código. También dentro de los elementos de comunicación existe el receptor, que en este caso sería mi esposo, ¿no? Al cual él va a escuchar mi mensaje. Y el contexto es un conjunto de circunstancias en las que ocurre el evento comunicativo. Entonces, estas 6 características, 6 partes son fundamentales para tener una comunicación. No puedo yo solamente querer tratar de darle un mensaje a mi esposo cuando no se lo comunico, ¿no? Yo necesito expresarlo para que haya una comunicación, si no, no estoy comunicando. Solamente me estoy quedando con esa información y también pues puede que el día de mañana me sienta hasta de cierta forma frustrada porque no estoy comunicando lo que yo siento, ¿no? Entonces, estos son los elementos que realmente debe tener una comunicación. Y dentro de estos elementos hay diferentes funciones de lengua. Y cada función remite a uno de los elementos de la comunicación que ya mencioné anteriormente. Por ejemplo, cuando el emisor comunica sus sentimientos, ahí está usando la función de la lengua emotiva. Él está expresando sus sentimientos. Cuando el emisor expresa sus sentimientos, la función de la lengua es emitiva, sintomática o expresiva, ¿no? Está usando una función donde expresa él sus sentimientos. Otra función de la lengua es la función apelativa y esta va dirigida prácticamente al receptor, que es donde a lo mejor está corrigiendo su conducta, pidiendo también una respuesta, exhortación o dando una orden, ¿no? Prácticamente es donde la comunicación se espera una respuesta. También la otra función es la función referencial o informativa, que ésta se desarrolla en el contexto del mensaje y sirve para obtener una relación de conocimiento del mundo y concreta. Prácticamente cuando vemos alguna información de lo que está pasando en nuestro mundo y así, estamos teniendo una función de lenguaje referencial. Otra es donde el emisor interrumpe, ahí encontramos la función del lenguaje, fática. Entonces, eso se le llama como canal también, es la parte de donde desarrollamos el elemento de la comunicación a través del canal, la función fática, donde el emisor interrumpe. Cuando yo estoy platicando probablemente con mi esposo y él me interrumpe en ese momento, ahí encontramos esa función fática. La función metalingüística es donde la comunicación es a través de un lenguaje específico,
ahí encontramos la función de metalingüística, ¿no? Ya sea a través de mensajes de texto, ya sea a través de un idioma, a lo mejor de inglés a inglés, algún medio, algún código entre nosotros, esa es una función metalingüística. La función poética se desarrolla en el mensaje, en la que se centra la atención sobre todo el mensaje comunicando. Es propia de un juego de palabras, entonces donde se está dando un mensaje, ahí podemos encontrar la función poética. Y sabes que algo bien increíble es que la Biblia tiene todos estos tipos de funciones del lenguaje. Dentro de ellas vamos a encontrar historias donde se van a encontrar todas estas funciones del lenguaje y es increíble saber que la Biblia puede contener todo este tipo de funciones del lenguaje, ¿no? En el medio de comunicación también existe el lenguaje verbal y el no verbal. Y creo que nosotros como seres humanos manejamos ambos. Incluso hay veces que cuando no hablamos, que es un mensaje no verbal, nosotros también estamos comunicando, ¿no? Y ambos son esenciales para transmitir ideas, emociones y mensajes de manera efectiva. Es importante que nosotros identifiquemos cuando estamos dando un mensaje verbal y uno no verbal. En lo particular, yo creo que comunico de ambas maneras y muchos de nosotros decimos más de una manera no verbal que verbal. Entonces es importante que lo identifiquemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a enfatizar un poco en el lenguaje no verbal y este se transmite por gestos, por imágenes, por sonidos y a través de medios que no utilizan palabras. Entonces, hay veces que a lo mejor si mi esposo me está comunicando algo a mí y yo estoy callada, probablemente si estoy tranquila y lo estoy observando y estoy poniendo atención a lo que él me dice, le estoy transmitiendo que le estoy tomando atención. Pero si yo estoy jugando con un lápiz o hago caras o hago sonidos y ese tipo de cosas, quizás le estoy dando a entender a mi esposo que no lo estoy escuchando o incluso antes de que él termine de comunicarme, yo ya le estoy expresando lo que pienso con mi rostro, con mis gestos, con mis movimientos, ¿no? Entonces es muy importante poder saber utilizar el mensaje no verbal dentro de una comunicación. Y sus características de un mensaje no verbal es el gestual, ¿no? Con gestos, qué estoy diciendo con mi cara, qué estoy diciendo con mis expresiones faciales, con mi postura incluso, ¿no? Es importante poder comunicar lo correcto a través de lo gestual, lo visual. Cuando a lo mejor en un mensaje de televisión nos están dando un anuncio, ellos nos están informando comunicando a través de imágenes, ¿no? De dibujos, los niños pequeños, ¿no? El que tiene niños chiquitos, sus hijos comunican a través de dibujos. A lo mejor un niño dibuja una familia, una mamá gritando, un papá gritando, está comunicando que en casa a lo mejor hay gritos, ¿no? Entonces también es una forma en la que el mensaje no verbal es a través de lo visual. El auditivo, ¿no? Utiliza sonidos para comunicar sin palabras. Por ejemplo, una alabanza. Una alabanza, aunque no tenga letra, aunque no tenga esta parte de alguien que está cantando audiblemente con su voz, el simple sonido a lo mejor nos transmite alegría, nos transmite tristeza, el silbato de un árbitro, ¿no? Nos indica a lo mejor que está terminando o está comenzando un partido, la campana de la basura, a lo mejor eso nos indica que está por llegar, aun cuando no se está platicando, no se está hablando, el escuchar sonidos nos está transmitiendo algo, ¿no? Y la verdad es que el lenguaje no verbal muchas veces comunica más que 1000 palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A mí un dato curioso es de que, por ejemplo, yo cuando platico con mi esposo, le estoy platicando y él está haciendo caras y entonces yo a veces lo interrumpo o interrumpo la plática que tenemos porque le digo que si está enojado o si no le pareció o mejor que me lo diga, no sé. Entonces sí, yo trato de decirle en este caso qué es lo que me comunica a través de sus gestos, ¿no? Y así nosotros. Entonces es importante saber manejar el lenguaje no verbal en nuestra comunicación. Y pues bueno, el proceso de la comunicación en la transmisión efectiva de un mensaje de un emisor hasta un receptor a través de un canal de comunicación. Y me encanta porque los seres humanos somos los únicos que podemos comunicar. Obviamente nuestro cachorro, si es que hay un cachorro en casa,
pues nos comunica cuando tiene hambre a través de a lo mejor de un movimiento, ¿no? Pero pues no podemos entender si realmente es el baño o si realmente tiene hambre. Tenemos como que darlo a conocer a través de sus actitudes, ¿no? Pero no es que nos hable como tal el cachorro. Entonces, es increíble que Dios nos dio a nosotros esa única manera de comunicarnos, que de verdad es un privilegio que sepamos expotenciarlo, que sepamos usarlo, que sepamos llevarlo a cabo para poder lograr tener una comunicación muy efectiva, ¿no? Y más allá de comunicar y todo eso, ¿qué tal también somos para escuchar? ¿No? Hay veces que queremos platicarle a alguien o queremos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nosotros nos damos la oportunidad de escuchar a la otra persona. ¿Realmente lo que estamos comunicando nos están escuchando o solamente estamos informando? O sea, es algo súper, súper padrísimo. Es maravilloso darnos la oportunidad de saber escuchar. Sin duda, es exigente poder escuchar a los demás. No puedo tener una comunicación si yo no sé escuchar a mi esposo, si yo no sé escuchar las necesidades de mis hijos, las necesidades de mis amigos, mis propias necesidades incluso, ¿no? Necesito escuchar la otra parte. Y existen algunas técnicas para poder tener una escucha activa. Y en primera es no interrumpir. Si alguien te está platicando, si alguien está comunicándote algo, no interrumpas, no le hagas ahí como que, es que mira, pienso esto, no, o sea, deja que termine, deja que exprese y no interrumpas esa plática, ¿no? Escuchar sin emitir un juicio, es otra parte muy importante que realmente una buena persona que escucha debe de desarrollar, no emitir un juicio, porque probablemente, como les decía hace rato, aun cuando no usemos las palabras, ya con nuestros gestos estamos levantando un juicio. Si hago mi cara enojada, probablemente estoy comunicándole que lo que me está diciendo me está molestando, entonces hay que tratar de que ella termine, de que él termine para poder quizás dar un consejo o simplemente escucharla, ¿no? Hay mucha gente que necesita ser escuchada, entonces hay que tratar de no levantar un juicio, mostrar empatía a lo que nos están diciendo. Y pues al final es mostrar un comportamiento no verbal positivo. En la comunicación se debe buscar siempre sentirnos escuchados y saber escuchar. Si esta parte no existe, va a ser muy difícil que se dé la comunicación. Entonces es importante saber escuchar y sentirnos también escuchados. Como matrimonio es algo que a veces nosotros debemos de desarrollar, ¿no? En una buena amistad también es algo que debemos de desarrollar con nuestros hijos, conforme van creciendo, ellos también nos van hablando conforme a su temporada, entonces hay que estar muy atentos y saberlos escuchar. Y bueno, quiero cerrar con esta porción de la Biblia que en lo particular me gustó, me encantó, porque nos habla a través de una comunicación que también nosotros como seres humanos podemos tener con nuestro Padre Celestial. Y, y la Biblia nos muestra muchos ejemplos de cómo a través de todos los autores, todos los personajes que existían en aquel tiempo, se comunicaban con Dios. Y eso todavía existe a la fecha. Hoy todavía nosotros nos podemos comunicar con Dios a través de la oración, a través de una alabanza, a través incluso del silencio, solamente quedarnos ahí. Si estamos llorando, le estamos comunicando a Dios cómo nos sentimos. Entonces, voy a leerte esta porción y dice Salmos 5:3. Por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Y esto está increíble porque aquí David le está diciendo a Dios que por la mañana él va y escucha, o más bien él va y expresa a Dios lo que tiene David, ¿no? Él por la mañana le presenta a Dios lo que hay en su corazón, lo que necesita. Él va y le dice a Dios cómo se siente, cómo está, qué está pasando en su vida y le presenta todo a Dios. Y así somos nosotros. Nosotros todas las mañanas, todas las tardes, o en el momento que tengas esa comunicación con Dios, le estamos expresando a Dios lo que sentimos. Y ya, ahí ya estamos comunicándole a Dios, ¿no? Estamos haciendo la función de poder expresarle a Dios. Pero me encanta cómo termina este salmo y dice, y quedo a la espera de tu respuesta. Y muchos de nosotros solamente comunicamos
y nos encanta irle a decir a Dios las buenas, las malas, las mejores, pero ¿qué onda con lo que Dios nos dice a través de lo que le dijimos en la mañana? Ya no hacemos como que no lo escuchamos o no lo queremos escuchar o simplemente no esperamos su respuesta. Entonces, creo que David tenía una muy buena comunicación con Dios. Él sabía expresarle, pero también sabía escuchar a Dios, ¿no? Y esto de decir, de hablar y de saber esperar la respuesta de alguien, en este caso también de Dios, es parte de una comunicación saludable. Nosotros debemos realmente buscar, escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos dice Dios a esa aflicción? ¿Qué nos dice Dios a esa alegría? ¿Qué nos dice Dios a lo que le estamos comunicando? O solamente nos desahogamos y ya no dejamos que Dios hable. Entonces es importante que seamos como David, que tratemos de buscar esa respuesta de parte de Dios y trabajar en lo que Dios nos diga, porque a lo mejor nos está felicitando simplemente, nos está alegrando con nosotros, pero también a lo mejor nos está exhortando o nos está animando a que hagamos lo correcto, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a lo que realmente nos dice Dios. Y bueno, también obviamente lo que nos dice nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el vecino. Es importante saber escuchar a la gente. Yo creo que si en este mundo hubiera una muy buena comunicación, quizás hubiera menos conflictos, hubiera menos guerras, hubiera menos batallas, hubiera menos cosas que a lo mejor no son buenas, ¿no? Para la naturaleza y para nosotros mismos, pero nosotros que hoy sabemos esta parte tan importante sobre la comunicación, empecemos a trabajar sobre ello, hagamos la diferencia, mostrémosles a nuestros hijos realmente el verdadero sentido de la comunicación, comunicarte, expresarte y también escuchar. Y que bueno, que Dios nos ayude conforme vayamos avanzando, ¿no? Y aquí claramente en este versículo vemos ese modelo de comunicación. Se está transmitiendo un comportamiento de habla y de escucha saludable. Tener una buena comunicación es de dos. No solamente es mía, no solamente es de parte del receptor, es de dos. Sin embargo, es importante que sea uno el que propicie ser intencional. Si hoy no tienes una muy buena comunicación con la gente que te rodea, sé intencional, busca esa comunicación. Creo que el modelo más claro está entre Jesús y Dios. Jesús siempre buscaba el consejo de papá, siempre buscaba ir a Dios y expresarle lo que sentía. Y por eso Jesús siempre fue fuerte, siempre fue, aun cuando no quiso muchas cosas y le dolieron otras, Él siempre fue a la cruz por amor a ti y a mí. Y yo creo que es el mejor ejemplo de comunicación, ¿no? Entre papá e hijo. Eh, y pues bueno, esto sería todo con respecto a la comunicación. Espero te funcione, espero te sirva. Reitero, no somos los expertos, no somos los que ya no cometen error, simplemente somos personas que vamos construyendo con fundamentos bíblicos y con elementos herramientas muy prácticas y elementos muy fundamentales también que necesitamos como seres humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería todo sobre nuestra comunicación el día de hoy. Ahí deja tus comentarios, preguntas y pues bueno, nos vemos la próxima. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. Bye.